Se nos pide que completemos la tabla a continuación colocando los términos de la expresión dada en la primera fila de izquierda a derecha, y el coeficiente de cada término en la segunda fila. Para su revisión, un término puede ser un número con signo, una variable, un producto de variables o un producto de un número con signo y una variable o variables. Y aquí hay algunos ejemplos de términos. Un coeficiente es un número con signo que multiplica una variable o variables. Para ayudarnos a identificar los términos y coeficientes, reescribamos la resta como suma y también cambiemos la forma de algunos de estos términos. Entonces la expresión dada es igual a 3x, y escribamos menos 7y como más negativo 7y. Recuerde, restar un positivo es equivalente a sumar un negativo. Y luego tenemos más 2x al cuadrado dividido por 5. Reescribamos esto como 2 5 veces x al cuadrado, que es solo 2 5x al cuadrado. Entonces tenemos menos t. Escribamos menos t como más negativo t. Y luego tenemos más x para el tercero, dividido entre 7, pero podríamos escribir x para el tercero como una vez x para el tercero. Una vez que reconocemos esto, podemos escribir este término como 1 7 veces x al cubo o solo 1 7x en cubos. Entonces, multiplicar por 1 7 es equivalente a dividir por 7. Tener la expresión en esta forma hace que sea mucho más fácil para identificar los términos y los coeficientes, donde el primer término es 3x. El segundo término es negativo 7y. Mirando hacia atrás en la expresión original, observe cómo, dado que tenemos menos 7y, el término es negativo 7y. El tercer término es 2 5x al cuadrado, que también podríamos ingresar como 2x al cuadrado, dividido por 5. El cuarto término es negativo t. Nuevamente, debido a que teníamos menos t, el término es de negativo. Y el último término es 1 7x al cubo, que podríamos ingresar como x al tercero, dividido por 7. Y ahora para identificar los coeficientes donde, nuevamente, un coeficiente es un número con signo que multiplica una variable o variables. Entonces, como el primer término es 3x, lo que significa 3 veces x, 3 es el coeficiente. El siguiente término es negativo 7y, lo que significa negativo 7 veces y. El coeficiente es negativo 7. El tercer término es 2 5x al cuadrado, lo que significa 2 5 veces x al cuadrado. 2 5 es el coeficiente, por lo que fue útil tener el término en esta forma. Ahora, para el término t negativo, podemos pensar en t negativo como negativo una vez t. Y allí 1 negativo multiplica la variable, y por lo tanto el coeficiente es negativo. Si el término fuera positivo t, el coeficiente sería positivo. Y para el último término, 1 7x en cubos significa 1 7 veces x en cubos. El coeficiente es 1 7, por lo que fue útil tener este último término en esta forma en lugar de x al cubo dividido por 7. Espero que hayas encontrado esto útil.